Hola, bienvenidos a Código Studio. Hoy vamos a hablar de métodos de la clase String, así como ya se habló anteriormente de métodos de la clase Math. Pero antes de entrar a hablar los métodos, vamos a conocer un poco lo que son posiciones, lo que es longitud, lo que son los caracteres, lo que es una cadena. Entonces, esto que ven en pantalla, esto que hay aquí, esto es una cadena. ¿Cómo lo voy a explicar? Entonces, lo que está afuera, lo que está en rojo, es una cadena. Y esto que está en azul son caracteres. Entonces, esto es una cadena de caracteres. Y esto es igual a lo siguiente. Entonces, crezco aquí la letra. Esto es igual a que yo escriba un nombre, por ejemplo, Joaquín. Yo escribo Joaquín. Joaquín está conformado de varios caracteres. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, la palabra Joaquín es una cadena, ¿listo? Que es lo mismo que vemos aquí grande. Y cada uno de estas letras es un carácter. Entonces, que serían lo que está en azul. Entonces, la J es un carácter, la U es un carácter, la A es otro carácter, la Q es otro carácter. Y así cada uno es un carácter, que sería cada uno de estos cuadritos azules que ustedes ven aquí. Entonces la palabra, el nombre Joaquín está conformado de varios caracteres. Y todo eso forma una cadena de caracteres. Entonces los caracteres, se dan cuenta, son solamente una sola letra, que sería lo que conocemos nosotros como un char, que es carácter Unicode. Puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo, pero en este caso pues son letras. Entonces espero entiendan que la cadena de caracteres es todo y está conformado por caracteres Unicode o únicos. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a explicar lo que son longitud de caracteres. Entonces, ¿qué es una longitud de caracteres? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay unos números dentro de estas cajas. Hay varios números. Estos números son posiciones. ¿Y qué es una longitud? Entonces, la longitud viene siendo la cantidad de caracteres, es decir, la cantidad de cajas azules en este caso. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cajas. En este caso hay 7 cajas, es decir, 7 caracteres. Entonces, la longitud de esto es 7. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo con un nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, Santiago. Entonces, Santiago. Listo, aquí lo estoy dejando con espacios para poder explicar mejor. Entonces, ¿cuál es la longitud de esta cadena? Entonces, la longitud es la cantidad de caracteres, es decir, los cuadros azules lo explicamos. Entonces, aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta cadena, este nombre, tiene una longitud de 8. Listo, esa es la longitud 8. Entonces, la cantidad de caracteres, 8. Ahora, explicar también que sabemos que caracteres son tanto letras, son tanto números, son tantos símbolos, y el espacio, el hecho de que usted deje un espacio también cuenta como carácter. Entonces, aquí lo dejé este nombre con espacios para que pudiéramos ver lo de los números, pero ahora voy a mostrarles lo siguiente. Si yo escribo, por ejemplo, espacio luz, en este caso la cantidad de caracteres viene siendo 1 con la L, otro con la A, el espacio es otro carácter, la otra L es otro, la U es otro y la Z es otro. Entonces el espacio también cuenta como carácter. Tengan muy claro eso. Los espacios también cuentan. Entonces, en este caso, si nos preguntan cuántos caracteres tiene, pues tenemos que decir que hay 1, 2, 3 con el espacio, 4 con la L, 5 con la U y 6 con la Z. Entonces aquí hay 6
caracteres, es decir, hay una longitud de 6. Entonces la longitud de esta cadena es 6. Entonces, para que quede claro, los espacios también cuentan como caracteres. Ahora, ya vimos lo que es la longitud, que es la cantidad de caracteres, es decir, cantidad de cuadritos azules. Ahora vamos a hablar de posiciones. Entonces, esta cadena, esto es una cadena de caracteres, ya lo habíamos dicho, tiene varios caracteres que son estos cuadritos azules, son los caracteres. Y ahora, cuando hablamos de posición en una cadena, las posiciones empiezan a contar desde 0 y se dan cuenta, aquí tengo un 0. Entonces eso representa una posición. Entonces el carácter que va de primero va en la posición 0, el carácter que va de segundo va en la posición 1, el que va de tercero en la posición 2, el que va de cuarto en la posición 3 y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, las posiciones es lo mismo que restarle 1 a la longitud, ¿cierto? Porque en la longitud decíamos que este es el carácter 1, 2, 3 y contamos la cantidad de caracteres y nos daba la longitud, pero la posición empieza a contar desde 0, es decir, que el primer carácter está en la posición 0, el segundo está en la posición 1, el tercero está en la posición 2 y siempre va a ser 1 menos. Ahora vamos a hacer un ejemplo aquí con un texto. Por ejemplo, voy a colocar el mismo, la espacio luz, para que entiendan que el espacio también es un carácter. Entonces, si ustedes colocan dos espacios, pues van a haber dos caracteres. Yo en este caso coloqué un solo espacio. Ahora, entonces, ya sabemos que la longitud, entonces, la longitud de S es igual a L, A, van 2, espacio, 3, 4, 5 y 6. Entonces la posición, la longitud son 6, ¿listo? Ahora vamos a hablar de posiciones. Entonces, las posiciones empiezan a contar desde 0. Es decir, que yo estas letras las voy a colocar aquí. Entonces, vamos a colocar aquí, voy a colocar acá en esto. Entonces, la L se encuentra en la posición 0, ¿listo? La A se encuentra en la posición 1. Bueno, pero escribo aquí la espacio luz. Aquí esto yo lo dejé separado, pero dejémoslo más bien así pegado para que entiendan cómo es. El espacio también es un carácter, L es otro, este es otro y este otro. Entonces, longitud son 6, ¿listo? La longitud son la cantidad de caracteres que tiene esto. Entonces, la cantidad de caracteres son 6, es decir, su longitud son 6. Ahora, las posiciones juegan desde 0. Entonces empieza, la L está en la posición 0, la A está en la posición 1, el espacio que hay aquí está en la posición 2, la otra L en la posición 3 y así sucesivamente. Entonces esto es lo mismo que si yo la coloco aquí. Entonces aquí coloco L, a ver si logro posicionarla bien. A ver, bueno, dejémoslo ahí. Entonces aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, aquí viene la palabra luz, listo. Entonces la luz está en la posición 0, está la L, la A está en la 1, el espacio está en la 2, la L siguiente está en la 3 y así. Todas las posiciones empiezan a contar desde 0 y la longitud sí es la cantidad de caracteres, el espacio cuenta como carácter. Entonces ya hemos dejado claro lo que son posiciones, lo que es la longitud. Ahora le voy a decir dos propiedades. Estas son propiedades, son cosas que siempre se va a cumplir. Entonces, propiedades que deben de conocer, van a conocer dos. Entonces, la primera propiedad, que siempre la posición del carácter 1 va a ser igual a 0, ¿listo? Entonces siempre la primera posición del carácter, es decir, este carácter L es el carácter número 1, siempre va a estar en la posición 0, siempre el primer carácter va a estar en la posición 0. Ahora, ¿cómo hago para saber la última posición? En este caso, pues yo sé que la luz, la última posición es la 5.
Pero digamos que tenemos un texto súper largo, que tenemos una frase completa. Entonces ahí viene la segunda propiedad, que es siempre la última posición de una cadena. Es mejor dejarlo así, siempre la primera, pues siempre la posición, vamos a dejar aquí siempre la primera posición de una cadena, listo, para que se entienda mejor y estaría mejor explicado y descrito. Entonces siempre, a ver si bajo, siempre la primera posición de una cadena es 0 y siempre la última posición de una cadena va a ser igual y es. Entonces este código va a ser siempre la posición final. Ya este código lo vamos a entender ahorita que empecemos a codificar dentro del NetBeans. Entonces siempre la última posición se describe como esto y siempre la primera posición va a ser 0. Entonces entiendan esas propiedades y vamos a empezar con los métodos de la clase string.